Bienvenidos a todos. Buen día, República Oriental del Uruguay. Hoy tenemos un tema interesantísimo para plantearles a ustedes por un montón de, digamos, de aspectos que podemos considerar. Uno, el que yo considero es, che, tantas cosas que hay que arreglar en el país y se ponen a debatir nuestros legisladores por un tema como la eutanasia. Está con nosotros el doctor Gustavo Zúñiga, quien integra un instituto de la mujer, muy vinculado a Cabildo Abierto, si no me equivoco, el Instituto Melchora, ¿verdad? Melchora El Cuesta. Chora Cuenca. Exacto. Cuenca. Cuenca. Sabés que me lo había anotado y me olvido de los nombres. Es la edad, ¿eh? Mirá que eso es la edad. Gracias por estar, Gustavo, con nosotros, ¿eh? Un gusto, bueno, conocerte y compartir contigo este tema que es enorme. Le aclaro a los oyentes que Gustavo es abogado, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y está muy metido en este tema, vinculado a los principios fundamentales de nuestro derecho. La Constitución vela por el derecho fundamental de todos nosotros, que es el derecho a la vida, el artículo 7, ¿verdad? En ese elenco de 6 derechos fundamentales que son consagratorios de la razón de ser del Estado, la vida, evidentemente, es el primer derecho en la enumeración que hace la Constitución. Por lo tanto, parecería ser que un proyecto de estas características entra en una neta contradicción con un principio de la Constitución de la República, lo cual llevaría a una conclusión jurídica para muchos de los juristas, que es la inconstitucionalidad de la cual puede ser pasible un proyecto de estas características. Eutanasia. Es un tema que debe ser abordado desde varias dimensiones, Gustavo, desde varias dimensiones, ¿no? De distintas perspectivas, muy delicado. Tiene que ver con concebir el comportamiento de nuestra sociedad en relación a la vida, de nuestra sociedad, de nuestro sistema político, de nuestro digamos, orden jurídico relacionado a la vida y a la enfermedad. Pues tiene que ver con enfermedades, enfermedades terminales. Se dice en este proyecto que en situaciones in extremis el Estado podría legislar esa eutanasia, es decir, asistir al suicidio o directamente llevar a que determinados integrantes de la salud, profesionales, perpetren o realicen un homicidio legal. Así como está el aborto legal, porque se legalizó el aborto por la sola voluntad de la mujer, otro tema Ujú. atentatorio contra la vida, parecería ser que Uruguay quiere ir por este lado. ¿Qué tema, eh? Exacto. Y tenemos varias dimensiones para encararlo. Esta es la primera, te la dejo planteada, no sé qué opinión tenés tú, que es la dimensión constitucional, jurídica. Parece un formalismo, pero es necesario, es inevitable, para entender si estamos viviendo en estos temas en una república democrática, en un Estado de Derecho o no. ¿Responde esto a lo que la Constitución mandata, a lo que la Constitución ordena y propone o no? ¿No? Creo que es un gran tema. Y evidentemente esto abre muchas puertas a cosas, a situaciones peligrosas. Sí, sí, sin duda. Muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Es un honor poder estar debatiendo y hablando de estos temas importantes que, como decías, hay muchísimas necesidades del país y la verdad que no están siendo atendidas o solucionadas muchísimas. Y bueno, hablar de estos temas, sin duda que no nos parece el momento ideal o oportuno, pero bueno, está planteado y tenemos que hacer una defensa de lo que consideramos, por supuesto, que es el derecho fundamental a la vida. Y bueno, nuestro ordenamiento jurídico que no se innove y que no exista un derecho a la muerte Ah, y lo que conllevaría una obligación de dar muerte, lo que es igual de malo, ¿no? Porque si existe un derecho, siempre va a haber una obligación del otro lado. Entonces, si claro, existe el derecho a la propiedad, yo tengo la obligación de no robarte lo que es tuyo. exacto. Así con todo. Entonces, si existe un derecho a la muerte, existe una obligación de dar muerte también, como plantea este proyecto de ley. Y como vos bien decías, Rubén, eh, es un derecho que, supuesto derecho a la eutanasia, atenta contra las bases mismas de la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Como decías, el artículo 7 y demás garantizan el goce de los derechos fundamentales. Claro, Y por claro, supuesto que el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida no tenemos ningún otro derecho. exacto. Y justamente nuestra constitución eh, se adhiere a un principio que es de la dignidad humana, ¿no? Entonces Mm, es imposible separar
vida de dignidad humana. Entonces, un ser humano es digno y merece respeto y sobre todo su vida merece ser respetada, debe ser respetada por el mero hecho de ser humano. Y eso está Exacto. recogido en nuestra Constitución y es lo que nos sorprende ahora y es lo que llamamos la atención sobre ese punto. Si el poder constituyente que fue refrendado por toda la sociedad reconoce ese derecho a la vida, bueno, creemos que el poder constituido, que en este caso es el Parlamento, los legisladores electos, que son el poder constituido, no puede ir Exacto. contra ese poder constituyente que entendemos que es de un mayor rango. Y ahí, bueno, justamente es lo que choca contra los principios fundamentales de nuestra Constitución, que como decía, no crea esos derechos, no crea el derecho a la vida por la Constitución, sino que reconoce que Exacto. ya existía desde antes, o sea, desde Exacto. antes del Estado, dentro de la Constitución, ya existía, todas personas tienen derecho a la vida, y nunca se quiso plantear lo que se está planteando ahora con este proyecto de ley, que es que lo que plantea básicamente es que hay vidas que no son dignas, hay vidas que no merecen ser vividas, vidas sin valor. Eso es Sí. básicamente el resumen Sí. del proyecto de ley, estas posturas, que hay vidas sin valor y bueno, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Qué buen punto tocas ahí, Gustavo, porque planteaste el poder constituyente en relación al poder constituido. Está bueno explicarle a los oyentes que no tienen por qué saber de derecho, pero sí tienen que saber que son ciudadanos de un Estado de Derecho, de una república, que nuestro poder constituyente es nada más y nada menos que, en los principios del derecho, que la fuente productora de lo jurídico, la fuente productora de la validez jurídica de cualquier norma que exista en nuestro Estado, porque se constituyó reconociendo esas calidades humanas, que las convierte en derechos, ¿no? Les da el imperio iuris, ¿no? Le da el imperio jurídico. Reconozco, dice el constituyente, que la vida es un bien mayor, ¿no? Es un Ujú. bien inalienable, irrepetible, y que todo ser humano porque vive, porque es un ser vivo. Por lo tanto, sin ese Exacto. principio, sin reconocer eso, no podemos reconocer ningún otro tipo de libertades o derechos. Y está indisolublemente vinculado a ese reconocimiento, el reconocimiento de que la vida también tiene calidad de tal si tiene honorabilidad, si tiene honor, si tiene dignidad. ¿Qué principio similar establece la Constitución alemana, la de 1949, ¿no? Cuando reconoce, después de la Segunda Guerra Mundial, el principio de la dignidad humana? Vi un capítulo interesantísimo, El Veredicto, se llama una serie europea, donde hay una acusación fiscal ejemplar planteando este tema de la dignidad humana. No hay vida más digna, menos digna, y no se trata de cuantificar la vida tampoco. No hay una cantidad que tienen derecho a la vida y otros que no, y menos por una enfermedad ni por cosas por el estilo, como bien lo decís, ¿no? Entonces, el poder constituido, que sería el poder legislativo en este caso, construido por ese constituyente, no tiene ningún derecho a establecer o instalar leyes que desconocen los principios fundamentales que están establecidos en la Constitución, porque son la fuente productora de reconocimiento de validez jurídica. O sea, toda ley tiene validez jurídica e integraría nuestro orden jurídico si se reconoce en la Constitución. Ahora, si no se reconoce en la Constitución, no tiene valor alguno esa ley. Es simplemente un mero legalismo. No sé si estás de acuerdo con él. Creo que ahí podemos cerrar el capítulo de esta dimensión constitucional, legislativa y en qué momento del país, como bien planteaste, ¿no? Se da. Sí, exactamente. Es como tú decís, Rubén, está reconocido en nuestra Constitución, es una ley bueno, si llega a aprobarse, bueno, es constitucional en el sentido que siguió los procesos Formales. establecidos en la Constitución para que una norma sea aprobada y que rija en el derecho. Ahora, si atenta en su en el fondo y en su razón de ser contra los principios básicos, creemos que es algo grave y todo nuestro sistema jurídico, nuestras leyes, nuestro código penal, se pena a la persona que asiste al suicidio, Claro, tiene una pena, está penado claro. el homicidio incluso aquello ante súplicas de la víctima, eh, eh, nuestro ordenamiento jurídico en ese caso habilitaría al juez a no imponer una pena
en el caso concreto, pero es que no es que no exista, no El deja de delito. existir el delito, justamente no se le aplica una pena en ese caso, pero existe. Es como pasaba con el Y aborto, ¿te justamente acordás? nuestra propia constitución establece que los jueces no pueden nunca dar una pena de muerte. Eso está establecido Exacto. en la Constitución también. Y nos preguntamos cómo ahora le daríamos el poder, no ya a un juez, sino a un médico o personal de la salud, ¿Sí? a Se nos está perdiendo un poquito la señal, Gustavo, y está justamente muy interesante esto que estás a diciendo. Está muy interesante esto que estás diciendo. Por un lado, sí, nuestro ordenamiento jurídico no permite, nuestro derecho penal no concibe que los jueces determinen una pena de muerte, en consonancia con el artículo 7 de la Constitución de la República, ¿no? O sea, hay una coherencia ahí en el orden jurídico. Ese homicidio que se pueda dar por motivo de súplica, una situación in extremis, bueno, esa persona no es penalizada, pero el delito existió. Se reconoce que existe el delito igual de homicidio, que está eximido de pena. Pasaba, yo te decía, pasaba con el aborto, cuando habían causales taxativas para aplicarlo, porque corría peligro la vida de la madre, ¿no? Por peligro de vida o peligro de vida del feto o de ya el niño concebido, y cuando era inminente ese peligro de vida, se optaba por el mal menor, digamos, pero no dejaba de configurar el delito también de aborto, pero eximido de pena. Distinto a lo que pasó después, que directamente exacto, que es en el mundo este fenómeno, se legisla, se le da, digamos, visado de legalidad al aborto por la sola voluntad de la mujer. Hoy no es delito, que es muy distinto. ¿No? Y en este caso sería igual, es decir, si esta ley se aprobara, no sería delito la eutanasia, es decir, asistir a la muerte de un paciente que pida, suplique o se suponga que está en una situación in extremis, y que, bueno, es mejor decidir por la muerte de ese paciente. sí, pero sería todavía más grave, Rubén, porque justamente no es que simplemente está esa aclaración también jurídica, que nos parece súper importante mencionar que existe la despenalización de cualquier delito ¿Mm? y existe la legalización. Exacto, Son cuestiones parecidas, pero no no es son lo iguales. mismo. Despenalizar, en este caso, sería, bueno, se legisla sobre ese tema y se dice, bueno, esto se deja de ser delito, eh, es simplemente eso, el Estado no lo va a perseguir, va a dejar de ser punible y va a dejar de, Claro, quien lo comete, tener una pena. Eso es la despenalización. Ahora, lo otro es legalizar. Cuando se sí, legaliza sí, algo, en este sí, caso, que está planteada la eutanasia, no es despenalización, meramente despenalización que va a ser, que sería solamente sacar este, ese delito, la sino que se punibilidad, plantea digamos, claro. Exacto, un derecho de la persona a solicitar exacto, legalmente la eutanasia, exacto, y el Estado, si existe un derecho, el Estado tiene la obligación de exacto, dar. En la despenalización, uno si va al Estado y dice, bueno, quiero que me apliquen la eutanasia, el Estado no tiene la obligación de brindarla porque está despenalizado. En este claro, caso, al estar legalizado, siempre exacto, incluye una obligación del Estado en asegurar este supuesto derecho de la persona, que es lo que claro, consideramos que no existen. No existen vidas sin valor, claro. incluso aunque la propia persona, Sí, lo por diferentes solicite, lo pida. motivos, por una depresión, lo esté solicitando, no logre ver su dignidad, en un momento concreto no deja de tenerlo. Claro, Si una persona voy y quiero solicitar que me esclavicen y no me paguen y me aten a una cadena, bueno, la, no lo pensamos que la permite, sociedad debería permitir eso, mm, concederle un supuesto derecho a una persona a que se esclavice ella misma. Creemos que no. ¿Por qué trataríamos de convencerla y ver qué está pasando que en ese momento no está logrando ver su dignidad claro, y podría llegar a solicitar una cosa que atente contra ella misma de esa forma? Entonces, con esto es exactamente sí, lo mismo. es lo mismo. Consideramos que una persona nunca va a dejar de perder su dignidad, nunca van a haber vidas sin valor. Sí puede ocurrir que la persona que esté en cierta situación
no lo esté viendo, no, por diversos motivos, por presiones, por depresión, por Por malos muchísimos tratamientos, por factores, muchos factores. exactamente no logre ver Mm, sí, su dignidad, pero no por eso sí. la deje perder. Y justamente esta ley es lo que está planteando, y no sé cómo. Punto sustancial el que planteás, porque legalizar es establecer el doble haz de derechos y obligaciones. No es lo mismo que despenalizar. Cuando algo se Exactamente. legaliza, pasa a ser obligación. Y si es política pública, se legaliza, que eso se aplique como una política pública sanitaria, aunque ¿Mm? parezca contradictorio, es Sí, plantea obligación, derechos y obligaciones. Vamos a otro sí, punto, si te parece. Creo que nos hemos detenido sí, bastante, lo suficiente en el aspecto, digamos, jurídico, sí, constitucional, ¿no? Y porque está en trámite legislativo esto. Tocaste otro punto que es, de algún modo, en consonancia con mi planteo inicial, no es un momento oportuno para el país, tiene otras necesidades. Hay muchas necesidades de corregir un montón de aspectos de la vida republicana del país que a mi criterio han sido desmantelados, pervertidos por 15 años de un gobierno que no responde a esos principios, ¿no? Los gobiernos de Frente Amplio, con mayorías parlamentarias, nos destrozaron en gran medida el Estado de Derecho y la República, ¿no? La separación de poderes, un poder judicial que quedó sometido ahí a la sombra de los fiscales, ese es un gran tema a tratar. Hay una ley sí. aberrante por la cual se instruye a una fiscalía de lesa humanidad, la ley aberrante que le da contenido, le da materia a los delitos tipificados como de lesa humanidad. Yo nunca vi una ley, Ujú. no sé si vos como abogado viste alguna vez una ley que tipificara, eh, em, digamos, delitos hacia el pasado, tipifica delitos Retroactividad. hacia el pasado, lo cual viola la irretroactividad de la ley penal, el principio de la irretroactividad de la ley penal más grave, principio Ujú. universal del derecho penal. Eso está claramente consignado en el artículo 15 de nuestro Código Penal, además. Pero Sí. por otra parte, consigna, tipifica delitos de lesa humanidad en un marco histórico, en un periodo, una cosa increíble. O sea, viola el principio de la generalidad o de larga omnes de una ley. Es decir, hay delito de lesa humanidad, pero los cometidos entre los años 68 a 85, ¿no? Y Sí, sí, entonces hay sí. una fiscalía de lesa humanidad que persigue a los que supone cometieron esos delitos, los que llevaron adelante la comisión de esos delitos de lesa humanidad. No quiero entrar puntualmente en ese capítulo, pero voy ilustrando de qué deformado y alterado está nuestro Estado de Derecho. Fiscalía General de la Nación, con un fiscal general de Cortes que depende del Poder Ejecutivo, en este caso órgano descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto es un organismo dependiente del presidente de la República, hoy interino, con un presidente que no se anima a cambiarlo y tener un fiscal de su confianza. Esa fiscalía que además tiene una DPA que designa a dedo sin la aleatoriedad que tenía nuestro sistema judicial con las garantías del debido proceso. Bueno, del artículo 12 de la Constitución al artículo 23 arrancaron las hojas, ¿viste? ¿No? Arrancaron las hojas y no funciona. Cuando la gente lo sabe esto, Gustavo, y en mi programa cantidad de oyentes y me explican hasta con detalle, y están muy calientes con este tema. Y de todos estos temas no se está hablando en este periodo de gobierno. Es decir, no se está corrigiendo al Estado de Derecho, no se lo está restituyendo de alguna manera. Y estamos embarcados en una discusión que parece que fuera más bien de Dinamarca, más típica de Finlandia que de nosotros, hablando de la eutanasia. Pero el hecho es que está, como tú decías, y es una Exacto. realidad legislativa. ¿Qué opinión te merece todo esto, ¿no? ¿Qué análisis haces como abogado y seguramente también como político, integrante de Cabildo Abierto? Ujú. Sí, sin dudas. Se sigue con una mentalidad de eh, lo que ellos llaman la agenda de derechos, que no, nosotros no consideramos que sea tal. Habría que ver, bueno, qué leyes consideran ellos que han sido un avance, pero esto también, como han planteado otras leyes con anterioridad, se plantea con un talante y una propaganda de progresismo, ¿no? De avance, Exacto. de reconocimiento de derechos, y bueno, justamente eso es lo más quizás increíble de todo, Y que alarmante, justamente ¿no? Para un sector de la es la población. verdad, porque es lo contrario. ¿Cómo se va a Ah, plantear una conquista de derechos cuando es la supresión de derechos? claro. O sea, es justamente lo contrario Sí. de cómo se quiere vender.
que se esté suprimiendo el derecho a la vida, la irrenunciabilidad de ese derecho, exacto, que se esté pasando la obligación que tenemos todos de no matar a una persona, no matarla directamente y hacer actos para salvarle la vida si es necesario, ¿no? O exacto, sea, acciones afirmativas y negativas para conservar la vida del otro. Bueno, acá se da vuelta y sí, se plantea la obligación sí. de una persona, un médico, ya ni siquiera un juez, Sí, un nadie, un profesional médico, de la medicina, sí, un profesional de la medicina que tiene un juramento hipocrático y que en la ley de colegio médico establece que nunca podría realizar actos de eutanasia, sí, plantea al médico la obligación de comentarlo. Entonces, creemos que es realmente sí, un sinsentido que se plantee esta ley como un avance o como conquista de derecho y hace referencia en el articulado a, bueno, las personas tienen derecho a una muerte digna, o sea, este, Hay muertes reconocimiento, dignas, una supuesta dignidad, mm, cuando vos, si estás matando a la persona, ya la despojaste de toda dignidad, si no, no claro, le podrías estar dando muerte. claro. Entonces, nos parece, y también, no sé cómo estamos de tiempo, Rubén, pero sería importante No, sí, tocar sí, los quédate artículos tranquilo que tocamos ese capítulo. Y te agrego que algo nos respecto a parecen ese tema. importantes. Hablando con el doctor Patpatian, médico generalista y médico sexólogo, me decía que esta ley es en consulta de la comunidad médica. Precisamente la comunidad médica tiene ese juramento hipocrático. Los médicos en su mayoría están convencidos de proteger la vida, de cuidar la vida y de buscar métodos que sean siempre convenientes para mejorar la calidad de vida. Esto contradice abiertamente todo eso. Te quería leer esto y te dejo la palabra para ir cerrando la nota. Artículo séptimo de la Constitución, porque esto es para todos los que están escuchando y viendo este video. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.